Así que tenemos esta ecuación de movimiento, tenemos la masa por la aceleración es igual a menos k por s más x más masa por gravedad. Entonces aquí tenemos la masa por gravedad, ese término, y este otro término, k por s, pero además si hay un estiramiento adicional también lo ponemos este más x. Y después de aquí vamos a simplificar esto de aquí y sabemos que masa por gravedad menos k de s debe de ser cero, por lo que habíamos dicho que tiene que mantenerse en equilibrio. Pero lo que va a sobrevivir va a ser menos k por x. Ok, entonces esta va a ser la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico, el movimiento que tendremos aquí, que es el movimiento libre no amortiguado. Ok, entonces esto se va a dar cuando no hay fuerzas que restauren, no hay algún tipo como fricción o algo así, una fuerza que se oponga, va a haber movimiento libre. Entonces esta va a ser la ecuación diferencial de un movimiento libre no amortiguado. Y pues va a ser básicamente lo mismo que esta expresión que ya conocemos de dinámica, pero tendríamos que dividir ambos lados por la masa. Y después de dividir, pues lo pasamos este término a este otro lado y nos queda de esta forma. Entonces, el primer término, m se va a dividir y este otro también se va a dividir entre m y queda k entre m. Así que esto de aquí describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado. Bien, ahora estas constantes cuando se dividen van a tener un significado especial. Cuando se dividen tenemos esta expresión que se divide y el resultado de esto va a ser el cuadrado de este símbolo que no es W sino omega, entonces es omega al cuadrado. Y esta omega es la frecuencia angular o frecuencia circular de el movimiento que tendremos aquí, el movimiento periódico, dependiendo de la solución. Y pues es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces un movimiento periódico cuando no es amortiguado. Bien, entonces este de aquí, k entre m, va a ser omega al cuadrado, pero si le sacamos la raíz cuadrada a esto, pues va a ser la frecuencia angular, que después se puede convertir a frecuencia en ángulo bueno, ese sería en ángulos de radianes por segundo, pero se puede convertir a 1 sobre segundo. Pero bueno, es otro tema, nada más vamos a enfocarnos en esto y vamos a tener la posición inicial va a ser en x0 y la derivada de la posición en 0 va a ser igual a x1. Entonces se tiene que dar, pues se tiene que saber para poder resolver este problema en dónde se encuentra la posición inicial y también qué velocidad se obtuvo cuando se dejó caer este objeto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Este problema de aquí, ¿cómo le podemos hacer? Pues como está igualado a 0 es una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto podemos sacar su ecuación auxiliar y encontrar sus raíces, las cuales van a ser omega i y negativo omega i. Ahora no nos vamos a meter mucho en los detalles porque esto ya lo vimos de manera muy detallada en los demás videos y
volverlo a poner aquí sería duplicar información que ustedes pueden consultar fácilmente en los demás videos. Así que algunas cosas las voy a omitir porque ya saben dónde encontrarlo en los videos previos. Así que vamos a ir directamente a la solución. Y ustedes recuerdan cuando eran, por ejemplo, aquí es m al cuadrado, aquí sigue al cuadrado, también al cuadrado, y pues tenemos aquí, ya saben que cuando se pasa este para acá va a ser m al cuadrado igual a menos omega al cuadrado. Se saca la raíz entonces, pero va a ser raíz de un número negativo. Así que esto va a ser omega por i. Y esta frecuencia imaginaria pues ya tiene un nombre, WI omega i, más bien, no, W no, es omega i. Entonces, cuando tenemos un número imaginario, cuando tenemos raíces complejas o imaginarias, tenemos que utilizar esta expresión de aquí. Va a ser, como pueden ver aquí, cosenoidal. Veamos un ejemplo en donde se va a tener que resolver un problema. Dice aquí, una masa que pesa 2 libras alarga 6 pulgadas un resorte. En t igual a 0 se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. Entonces dice abajo de la posición, lo cual significa que esta posición va a ser positiva. Si está arriba del equilibrio, del punto de equilibrio, va a ser negativo. Y aquí tenemos un punto que está por debajo de la posición de equilibrio, por lo tanto va a ser positivo. Una velocidad ascendente, esto de que es ascendente como va hacia arriba, pues esto va a tener que ser negativo. Determina la ecuación de movimiento. Bueno, entonces primero que nada, aún cuando estamos en el sistema inglés, cuando estamos en el sistema inglés tenemos que tener cuidado porque no vamos a poder resolver el problema para las libras si tenemos las longitudes en pulgadas. Lo que tenemos que hacer es convertir esas pulgadas en pies. Así que 6 pulgadas es igual a medio pie porque sabemos que 12 pulgadas forman un pie. Luego, pues 8 pulgadas son 2 tercios de pie. Los 2 tercios, bueno, aquí nos dicen las 8 pulgadas, que nos dicen la posición inicial y ahí lo tenemos. Entonces son 2 tercios de pie y también tenemos que calcular la masa. La masa es el peso sobre la gravedad. Ahora aquí la gravedad no la vamos a poner como 9.81 metros sobre segundos. No, no va a ser 9.81 porque esos son metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí tenemos pies sobre segundo al cuadrado y en este caso la gravedad va a ser 32. Entonces eso es lo que aquí ponemos. Ahí pues vamos a dividir las 2 libras que nos dieron aquí, lo cual nos da un 16avo de la unidad de masa en el sistema inglés, que es el slug. Bueno, entonces después de esto, para que hicimos todo este rollo, pues ahora sí podemos trabajar con nuestras ecuaciones. Dice que una masa pesa 2 libras. Aquí está. Entonces, eso es la fuerza, que eso es lo que va a estar estirando al, al resorte al principio. Entonces, con eso podemos encontrar la constante de Hooke para este resorte. Entonces, 2 es igual a
la K por el medio pie. Por lo tanto, la K va a valer 4 libras por pie. Esa es la unidad de esta magnitud de la K. Va a ser libras sobre pie. Así que tenemos que K es igual a 4 libras sobre pie. Ahora, estas 8 pulgadas dice abajo de la posición de equilibrio. Este no es nada más un dato, así nada más. Sino que va a ser la posición inicial. Así que se encuentra por debajo de la posición de equilibrio. Así que va a ser positivo. 2/3 positivos. Está abajo de la posición. Esto va a ser positivo. Y luego dice que la velocidad será ascendente. Entonces se jala hacia abajo la masa. El resorte va a responder hacia arriba. Así que pues la velocidad va a ser en el sentido que para nosotros va a ser negativo. Entonces si va hacia abajo en estos problemas va a ser positivo. Si va hacia arriba será negativo. Entonces esa va a ser la velocidad en cero. Ok, ahora todos estos datos ya los podemos sustituir en nuestra fórmula que ya conocemos. La masa por la aceleración es igual a menos K por X. K ya lo tenemos, son las 4 libras. La masa ya la calculamos, es un 16avo. Y después de aquí tenemos que ponerlo en la forma estándar, así que tenemos aquí 1 sobre 16. No queremos ese 1 sobre 16. Vamos a tener que multiplicar ambos lados por el 16. Así que va a volverse esta otra expresión, la cual la podemos resolver. Y pues nos va a dar con nuestra función auxiliar, nuestra ecuación auxiliar, podemos deducir las raíces y pues va a ser W igual a 8. Va a ser una raíz imaginaria. Entonces tenemos, a ver, este se vería más bien, tendría que ser aquí negativo 64 y después de aquí pues aparecería un término imaginario. Este 64x lo pasamos por allá porque la fórmula de la ecuación va a ser de esta manera. Ok, es igual a 0. Muy bien, entonces ya después de aquí vamos a despejar y obtenemos esto. Y pues cuando es imaginario, de nuevo, el resultado va a ser cosenoidal, puramente cosenoidal, con cosenos y senos. Esto va a ser totalmente cosenoidal y lo cual implica que bajo estas condiciones tendremos, bajo estas condiciones tendremos un movimiento que va a ser oscilatorio como este de aquí por un tiempo indefinido. No va a dejar de tener este movimiento. Ahora, porque pues esta misma función trascendente pues no tienen fin. Y también otra cosa que hay que mencionar es que vamos a tener que encontrar las condiciones, vamos a tener que utilizar las condiciones iniciales para encontrar estas constantes C1 y C2. Y pues ya saben cómo se hace. Tenemos que tomar x de t y luego se deriva y se sustituye en esta fórmula de aquí para encontrar esas constantes. Tendremos esas fórmulas. No, perdón. Tenemos
más bien nada más tomamos, ya saben cómo hacer esto, ya lo han hecho muchas veces. Esto de aquí lo igualamos a lo que nos dieron de la condición inicial, que es x0 igual a 2 tercios. Así que esto se vuelve 0, esto 0, luego va a ser 2 tercios. Y a partir de aquí tenemos que despejar y encontrar el valor de C1 y C2. Y después de ahí despejamos para la derivada de esto y ponemos el valor para aquella condición con negativo 4 tercios. Entonces, pues no vamos a entrar en esos detalles. Nada más, el propósito de esto es que podamos interpretar estos problemas y sepamos cómo utilizar nuestras ecuaciones diferenciales para poder resolver estos problemas y pues saber qué signos se utilizan y la terminología para este tipo de problema. Bueno, entonces después de aquí pues vamos a ver que este va a ser el movimiento, lo cual significa que va a tener una cierta oscilación. em, Se deja, por ejemplo, se levanta o más bien se jala hacia abajo esa masa y empieza a subir y bajar. Entonces va a tener un movimiento cosenoidal como este. Pero esas funciones pues no tienen fin, van a seguir con la misma amplitud durante un tiempo indefinido. Pues esto es muy irreal, ¿no? Esto no sucede en los experimentos. Entonces, aquí se supone que no hay fuerzas retardadoras, ni nada que detenga el movimiento aquí. Y esto se podría dar solamente si pues no hay aire, si hay un vacío perfecto. Pero pues en la realidad es un poco complejo eso. Y también si no hay resistencia debido al medio circundante. Bueno, entonces esto es bastante idealizado. Por eso vamos a tener que ir al siguiente caso. En el siguiente caso de movimiento libre amortiguado, pues se puede modelar de una forma más mm, veraz o más cercana a la realidad lo que sucede cuando dejamos colgar un resorte con una masa. Entonces, eventualmente esto va a detenerse y es por acción del aire y otras condiciones de el mismo resorte que van a hacer que disminuya su velocidad. Entonces, vamos a tener unas fuerzas de amortiguamiento que actúan sobre un cuerpo y, ok, pues va a haber una fuerza que va a estar deteniendo esto y también se puede lograr esto a través de algo como esto, que es básicamente lo mismo, nada más que en vez de que el objeto se encuentre sumergido en el agua o en el líquido, esa sustancia, sino que ahora vamos a tener un objeto que eh, va a estar tal vez totalmente sumergido o también solamente pues, va a estar comprimiendo este líquido. Y pues este va a ser un tipo de dispositivo amortiguador. Ahora aquí va a ser lo nuevo, cómo se puede interpretar este amortiguamiento o esta fuerza que va a estar deteniendo el movimiento de esta masa, pues se va a tener que agregar un término nuevo y pues va a ser, se sabe que el movimiento, que tanto se está moviendo esta masa, va a ser lo que cause que pues que disminuya de velocidad, ¿no? Entonces el otro problema, en el otro caso la ley de Hooke, era proporcional a la posición. Ahora este tipo de amortiguamiento va a ser proporcional a la velocidad y tenemos también ahí una beta.
El signo que aparece aquí va a ser negativo porque esto va a ser en oposición al movimiento. Va a ser, se va a estar oponiendo a la dirección del movimiento. Entonces, por eso se pone este signo negativo. Ahora vamos para acá. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar esto a una forma más canónica, más convencional. Vamos a dividir estos términos entre m para obtener unas constantes nuevas. Ahora se obtiene lo siguiente, ya no tenemos la m de este lado, sino que va a estar dividiendo cada uno de estos términos. Y k entre m, pues ya la conocemos, es omega al cuadrado, que es igual a k entre m. Y pues también tenemos 2 por lambda va a ser igual a beta entre m. Muy bien, entonces después de aquí pues tendremos que 2 por lambda es igual a beta entre m. ¿Por qué aparece ese 2? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando lo pongamos en nuestra ecuación auxiliar va a aparecer ese 2 por lambda. Pero sabemos que el resultado de esto va a ser complejo. Entonces, para poder hacer que esta expresión sea más sencilla y evitar ahí fracciones, se le multiplica desde un principio por 2 por acá para que acá no aparezca la mitad de lambda. Entonces, es solamente por conveniencia. Bueno, entonces ahí tenemos las dos raíces que se obtienen a través de la fórmula cuadrática. Y dependiendo del valor que tengamos aquí, tendremos varios casos. Entonces, hay un caso, por ejemplo, cuando es el resultado de lo de adentro mayor que 0, va a ser cuando tenemos el sobreamortiguado. El otro caso, cuando lo que tenemos adentro de esa raíz es igual a 0, se le conoce como críticamente amortiguado, tendremos raíces repetidas. Y el otro caso, cuando lo que se encuentra adentro de esa raíz es menor a 0, se tiene el caso subamortiguado. Y pues esto implica raíces imaginarias. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar cada uno de estos casos. El subamortiguado. Pues lo que va a pasar es que tenemos estas raíces por ahí y nos van a dar raíces reales y sabemos su solución. Por ejemplo, si nos dan un problema como este, aquí tenemos esta ecuación diferencial que va a estar representando el movimiento que aquí se menciona y lo vamos a resolver. Ya sabemos cómo se resuelve esto, así que aquí simplemente lo vamos a poner. Pues ya saben cómo es esto, vamos a tener que encontrar las raíces de la ecuación auxiliar. Y también nos dicen los valores iniciales. Y con eso vamos a poder obtener las constantes y de esa manera podemos calcularlas. Muy bien. Ahora, si esto lo graficamos, obtendremos lo siguiente. Empieza a querer oscilar y eventualmente llega a 0. Esto es el caso de que está sobreamortiguado. Entonces,
Sobreamortiguado está muy amortiguado, no va a estar oscilando, sino que va a tender a detenerse. Eso es lo que significa el sobreamortiguado en este caso. Mm, mm, mm. Entonces aquí dice que el problema se puede interpretar como representativo del movimiento sobreamortiguado, una masa sobre un resorte. La masa se libera del inicio de una posición, una unidad abajo de la posición de equilibrio con velocidad descendente de 1 pie sobre segundo. Entonces esto es lo que aquí nos indica que, por ejemplo, de nuevo es lo de los signos. Se encuentra, como aquí nos dicen que la posición inicial es igual a 1, eso significa que se encuentra abajo de la posición de equilibrio. Y este 1 positivo significa que va a estar subiendo. Entonces, cuando va hacia arriba es positivo, cuando va hacia abajo es negativo. Esta velocidad va hacia arriba porque es positiva. Ok, no, ¿qué estamos diciendo? No, esta velocidad va a ser hacia abajo porque dice que es positivo aquí. Entonces, cuando vamos hacia abajo es positivo y cuando vamos hacia arriba es negativo para este caso. Entonces, en este caso estábamos por debajo y la velocidad va a ser descendiente. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar simplemente interpretando el problema. Vamos al caso cuando es críticamente amortiguado. Entonces, en este caso va a ser igual a 0 lo que tenemos adentro de esta raíz de las soluciones posibles de esta ecuación auxiliar. Entonces, este caso es cuando se encuentra a punto de volverse oscilatorio, que es el caso que tenemos acá, pero todavía no es oscilatorio, pero está a punto de volverse oscilatorio. Eso es lo que esto va a representar. Cualquier otro movimiento se puede hacer sobreamortiguado o puede caer en subamortiguado. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Dice, una masa que pesa 8 libras alarga 2 pies un resorte. Muy bien, eso es lo que aquí tenemos. 8 libras es igual a K por 12. K por 12. Entonces, esto lo vamos a despejar y nos indica que la K va a ser 4 libras por pie. Ahora, suponiendo que una fuerza amortiguada es igual a 2 veces la velocidad instantánea, actúa sobre el sistema. Entonces, ese valor dice que 2 veces la velocidad instantánea. Esto que nos indican aquí es la velocidad multiplicada por la beta. Entonces, por eso la velocidad se está multiplicando por este número. Eso va a ser la beta. ¿Ok? Cuando nos dicen que una fuerza amortiguada es igual a tantas veces la velocidad instantánea, la beta nos indica qué tanto de la velocidad se va a estar afectando. Entonces aquí dice que es el doble. Por lo tanto, la beta va a ser 2. Y dice, determina la ecuación de momentos y la masa inicial se libera desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 3 pies sobre segundo. Entonces la posición inicial va a ser 0. Eso es lo que aquí tenemos. Y luego dice que con una velocidad ascendente significa va hacia arriba, o sea que es negativo. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta va a ser la velocidad. Va a ser menos 3. Muy bien, entonces pues tenemos que convertir esas 8 libras en slugs. Significa que en vez de dividir entre 9.81, dividimos entre 32. Va a ser un cuarto de slug. Ok,
Bueno, entonces después de esto tomamos esta ecuación diferencial y la volvemos en su forma canónica. Vamos a quitar este 1/4, lo cual significa que tengo que multiplicar todo por 4. Esto se multiplica y esto también, y llegamos a esta expresión. También tenemos que reacomodarlo para poder hacer nuestra ecuación auxiliar. Entonces tenemos aquí m al cuadrado más 8 más 16. Aquí vemos que tenemos raíces repetidas. Así que eso va a suceder cuando tenemos este caso de críticamente amortiguado. Y para encontrar nuestra solución, pues tenemos que procurar poner esa t a la e a la menos 4t. Aquí tenemos el otro término. Ahí tenemos entonces la solución de nuestra ecuación diferencial homogénea. Ahora falta encontrar los valores de C1 y de C2, para lo cual utilizaremos los valores iniciales de la posición y la velocidad. Ahora yo metí aquí todos los pasos porque ya saben cómo va a ser eso. Entonces, para que este video no sea muy largo, lo voy a omitir. Y también es para enfocarnos solamente en este problema de este caso, que va a ser, pues va a ser la interpretación de los problemas de modelado. Entonces estamos aquí interpretando fenómenos físicos y pues resolviéndolo a través de ecuaciones diferenciales. Pero pues esto ya sabemos cómo hacerlo, así que por eso lo omitimos. Entonces x de t es igual a menos 3t e a la menos 4t, que se obtiene de hacer esto y multiplicar esos valores por las exponenciales en esta función. Entonces, gráficamente pues es muy parecido al sobreamortiguado y aquí lo podemos observar. Entonces también aquí está la interpretación de los valores que aquí teníamos. Aquí es la posición inicial y la velocidad va a ser en, en un sentido, ¿no? En ese sentido en menos 3, pero pues la gravedad actúa en este sentido, entonces se va a estar moviendo para acá. Pues bueno, vamos a continuar, vamos a avanzar. Vamos con este otro caso de subamortiguado, que es cuando es imaginario. Entonces, si llegamos a algo que es imaginario, estaremos seguros que va a haber, seremos seguros que va a haber un término cosenoidal. Muy bien. Bueno, entonces después de esto, pues sabemos que esta va a ser la solución de este sistema, de esta ecuación diferencial. Y aquí tenemos el caso cuando no es amortiguado, para el cual pues esta lambda tendría que ser 0. Y aquí tenemos el caso de que es subamortiguado. Entonces, como pueden ver, empieza con una cierta oscilación, una cierta amplitud, y poco a poco va a estar disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces, cuando no es amortiguado, no se da ese caso, no se da ese efecto. Pero cuando es subamortiguado, no está tan amortiguado para que esa oscilación se acabe. Bueno, entonces vamos por acá con este otro problema. Dice, una masa que pesa 16 libras se une a un resorte de 5 pies de largo. En equilibrio el resorte mide 8.2 pies. Ok, en equilibrio. No cuando se encuentra solito, no cuando se encuentra libre el resorte. Dice, si al inicio la masa se libera desde el reposo en un punto de 2 pies arriba de la posición de equilibrio, encuentra el desplazamiento. Se sabe además que el medio circundante ofrece una resistencia numérica igual a la velocidad instantánea, entonces significa que la beta es igual a 1. Y eso lo vamos a ver por aquí, aquí se encuentra, porque es exactamente proporcional
a la velocidad. ¿Ok? Entonces la beta va a ser igual a 1. Ok. Después, ok, nos dice que se une un resorte de 5 pies de largo. Entonces, los 5 pies es la longitud del resorte, pero queremos saber qué tanto se va a alargar este resorte. Eso es lo que vamos a utilizar para encontrar la K. Así que dice que en el equilibrio del resorte mide 8.2 pies. Entonces esos 8.2 pies se lo vamos a restar a la longitud del resorte para saber cuánto se estiró. O sea, originalmente sin masa era 5 pies. Se le pone la masa y se llega a la posición de equilibrio que es 8.2. Pero queremos saber cuánto se estiró, es 3.2. Así que con esto podemos encontrarla acá, que va a ser 5 libras por pie. Ahora también tenemos que pasar de libras a masa. Esas 16 libras tenemos que pasarlas a masa, así que dividimos entre 32 y eso va a ser medio slug. Después esto lo vamos a sustituir toda esta información en nuestra ecuación diferencial que pues acá teníamos, ¿no? Bueno, por acá anda. Pero bueno, aquí la vamos a ya a sustituir. Tenemos la K menos 5 y tenemos menos 1. 1 es el valor de la beta. Entonces ya lo pudimos sustituir esa información en este problema. Después de aquí tenemos que multiplicar cada uno de los términos por 2 para poder cancelar esta ecuación diferencial. Más bien para poder cancelar este primer término en este primer coeficiente en este término. Vamos a multiplicar todo por 2 y obtenemos este resultado, con lo cual obtenemos una ecuación auxiliar como esta. Después de aquí vamos a tener que encontrar sus raíces, ya sabemos cómo. Aquí las tenemos. Como son raíces imaginarias, sabemos que su resultado debe de ser cosenoidal y multiplicado por un exponencial. Después tomamos los valores iniciales para encontrar los coeficientes, y ahí los tenemos, ya saben cómo se hace, esto se deriva, se iguala a 0 y luego también este se va a estar igualando a menos 2 antes de derivar y se despeja para C1 y para C2 en este sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces eso va a ser para el caso en que es movimiento libre amortiguado. Ahora, ¿qué sucede cuando no es libre, sino que se le está aplicando una fuerza al sistema? ¿Cómo podemos modelar este problema? Entonces, la fuerza externa que actúa sobre la masa es una fuerza que aquí dice que causa un movimiento vertical oscilatorio del soporte del resorte. Eso es lo que va a ser F de t. Muy bien, entonces tenemos esta ecuación diferencial que ya conocíamos, pero ahora sí le vamos a agregar otro término que va a ser la fuerza que se le está aplicando. Ahora, después de hacerlo de una forma más canónica, o bueno, a su forma canónica, que significa dividir toda la ecuación por el coeficiente de la segunda derivada de esta x, de la posición, pues obtendremos esta otra expresión que ya habíamos discutido el valor de lo que es omega al cuadrado. Acá lo tenemos, omega al cuadrado es k sobre m, es decir, esta k se divide entre m y la beta es, cuando se divide entre m, es igual al doble de la lambda. Y esta otra función pues va a ser la función original dividida entre m. Esa va a ser la f que aquí aparece.
Entonces, con esta información podemos resolver un pequeño problema, un problema breve de interpretación. Digamos que nos dicen que tenemos que interpretar el valor, el problema con valores iniciales. Entonces nos dan toda esta ecuación diferencial y estos valores iniciales. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un quinto. Y como siempre, esta expresión, esta parte de la ecuación es lo que está multiplicando a la masa. Muy bien, pues sabemos que masa por aceleración es la fuerza y sabemos que esta es la segunda ley de Newton. La masa va a ser un quinto. Como no nos dicen las unidades, pues vamos a interpretarlo como un quinto de slug o de kilogramo, pero bueno, es indistinto en este caso porque no nos preguntan en qué unidad o ni nos dicen en qué unidad está este problema planteado. Entonces vamos a dejarlo así, como unidades de slug o de kilómetros. Luego dice aquí 1.2, esto es el valor de la beta. Aquí está, el movimiento es amortiguado porque beta es igual a 1.2 y tenemos que K es igual a este valor de aquí. K es igual a 2. Muy bien. Y también tenemos que la posición va a ser 1 sobre 2. Esa es su posición inicial, lo cual significa que va a estar medio pie o media unidad por debajo del equilibrio. Ok. Y pues tenemos que a partir de la omega, que es el valor que ya conocemos, el valor de omega es K sobre M. Entonces, esta acá la vamos a dividir sobre M y después se va a tener que calcular el valor del periodo. Pero bueno, eso no lo vamos a, a detallar mucho. Vamos a continuar. Esto de aquí lo tenemos que pasar a su forma canónica, así que vamos a multiplicar todo por 5 y llegamos a esta expresión. Igualamos a 0 para encontrar su ecuación o solución complementaria y llegamos a algo que es como esto de aquí. Después de esto, pues tenemos que encontrar una solución. Ya sabemos cómo se hace eso cuando tenemos este caso. Son funciones cosenoidales. Después de esto tenemos que derivarlo. Ok, vamos a derivarlo. Y se sustituye en esta expresión. La segunda derivada y la primera derivada y también la función original. Y después de esto pues podemos encontrar los valores de a y b porque estamos haciendo coeficientes indeterminados. Esto ahora sí ya lo tenemos que hacer. En todos los demás casos no lo teníamos que hacer porque siempre era igual a 0. Pero ahora sí ya tenemos algo diferente a 0. Nada más que aquí aparece para sacar la solución complementaria. Entonces tenemos que hacer todo este proceso después de suponer una solución, ya que se supone esta cosenoidal, porque pues tenemos que f de t es esta función. Ok, entonces hacemos el procedimiento que ya conocen, encontramos el valor de a, el valor de b, y pues esto ya lo podemos sustituir en la fórmula de la solución general. Pero todavía tenemos que encontrar C1 y C2, así que con los valores que nos dan los valores iniciales vamos a ir sustituyéndolo y pues se obtiene lo siguiente: C1 es tanto y C2 es este valor.
y pues ya tenemos la ecuación de la solución general. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Entonces, como pueden ver, los problemas son básicamente de interpretación. No vimos algo muy nuevo en cuanto a las ecuaciones diferenciales, solamente vimos la interpretación, cómo estas ecuaciones se pueden utilizar para representar fenómenos físicos que tienen que ver con la segunda ley de Newton y con el movimiento amortiguado y la ley de Hooke. Entonces, aquí vemos una aplicación de las ecuaciones diferenciales para este tipo de problemas. Bueno, pues quedo al pendiente de sus dudas y estamos en contacto. Que tengan un excelente día.